En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Noticias. Economía. El Banco Central elevó a 133% la tasa de interés que pagan los plazos fijos de hasta 30 millones de pesos. El incremento en la tasa de interés se concretó luego de que se diera a conocer el dato de inflación de septiembre, que el INDEC ubicó en 12,7%. El valor equivale a una tasa efectiva anual de 253%, lo que significa un incremento de 15 puntos básicos respecto al que regía hasta la jornada de hoy. Política. Las propuestas de la derecha ya fracasaron, dijo Axel Kicillof. El gobernador bonaerense manifestó su convicción de que los problemas no se resuelven con ajustes, sino con más escuelas, hospitales y derechos para los trabajadores. Afirmó que no es con menos Estado, sino al revés, con más Estado presente. Kicillof lo expresó al encabezar un acto junto a la candidata a intendenta de Zárate, Agustina Propato, en el Club Villa Siriaco. Internacional. Biden criticó a Trump por decir que Hezbollah es inteligente. El presidente de Estados Unidos rechazó lo expresado por su predecesor y destacó que el apoyo a Israel es determinado e inquebrantable. Biden agregó que nunca es el momento apropiado para elogiar a los terroristas que buscan destruir. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo incomprendido. Lo naturalizado. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Caput. Muy buenas tardes. 19 horas 6 minutos. Jueves 12, ya no sé ni qué día es. Ay, por favor. Día de la Diversidad Cultural. Cambió de nombre en el 2010. Es un buen dato tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que sigue diciendo que el 12 de octubre es el Día de la Raza. No, en el 2010 se cambió al Día de la Diversidad Cultural. Esto es Vivir de Mentes. Quien les habla es Lucía Eva. Hoy estoy solita. No tengo mi coequiper, pero tengo las manos mágicas del chino. Ahí está, el chino presente. Tenemos un problema, tenemos muchos problemas, pero tenemos un programa sobre la salud mental y ya hicimos en algún momento algunas referencias a la salud mental. Ahora lo que vamos a hacer es pensar la salud mental a lo largo de las décadas. Vinimos hablando de las distintas décadas. Vinimos hablando de los 90, de los 80, de los 70. Nos quedamos ahí, en la entrada del 2001, que es de lo que vamos a retomar la semana que viene. Pero antes, ya que estoy solita, voy a hacer como uso de mi área de competencia y vamos a hablar de la salud mental. Hay un montón de cosas para pensar. Primero y principal, entender que, por ejemplo, la psicología como ciencia recién sale a conocerse en 1879, si no me equivoco. No llega a tener 200 años. O si los tiene ahí. Las matemáticas no son lo mío, pero es muy reciente como disciplina. Bueno, vamos a estar hablando de qué fue pasando con la carrera de psicología durante la dictadura militar. También lo hablamos, pero vamos a meternos un poquito más de lleno en eso. Vamos a hablar también de la ley de salud mental. Esta nueva ley de salud mental que salió en el 2010 y todavía hoy tiene resistencia. Es increíble. Hace 13 años que está en vigencia esta ley y todavía hoy hay resistencia.
De todo eso vamos a estar hablando después. Pero primero te cuento que nos puedes mandar un mensajito al 11 65 16 44 46, donde nos puedes contar, por ejemplo, qué crees lo que es la salud mental, si sabías que es una disciplina de la psicología muy, muy reciente, si conoces o conociste o vos mismo fuiste alguna vez a terapia, para poder pensar en esta idea de la salud mental no es solo cuando uno tiene algún padecimiento diagnosticado. No, a veces uno puede ir a terapia, como lo dijimos en su momento, por simplemente cuestiones como atravesar una crisis vital, por atravesar una situación traumática. Hay muchos motivos por los cuales uno puede necesitar algún acompañamiento desde el área de salud mental. Pero también nos puedes buscar en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y todo eso en Radio Caput. También está el Instagram de Vivir Dementes, que es vivir.dementes. Nos puedes escuchar mediante la aplicación, que la bajás directamente del celular de Radio Caput, en la web radiocaput.com, en el canal de YouTube, la transmisión en vivo, que nos están viendo del otro lado, en Spotify y Radio Cut. Todas esas tenés las formas para escuchar el programa. Este y todos los anteriores. Hace un rato se fueron los compañeros de No Estamos Solos. Pegadito a Vivir Dementes está Tu Cuerpo Lo Sabe. La programación de Caput completa, de pi a pa. Y también, importantísimo, InfoSiberia, el primer noticiero por WhatsApp. Mandás un mensaje al 11 32 05 88 13. Te lo repito por si estabas buscando dónde anotar. 11 32 05 88 13 y recibilo gratis todas las mañanas en tu celular. De todo esto, como les dije, estábamos por hablar hoy y ya nos llegaron un par de mensajitos. La psicología es mucho más que lo terapéutico, también nos dice María. Sí, es verdad, la psicología es mucho más que el consultorio. El consultorio individual, uno a uno, el consultorio con la pareja, el consultorio con la familia, es mucho más que eso. De hecho, hay muchas ramas donde se aplica la psicología. Y no es casual, justo el candidato a presidente Sergio Massa dijo que habría que hacerle un psicotécnico a todos los candidatos, que no quiero decir que soy una visionaria, pero yo se lo dije a varias personas el domingo. El domingo dije, necesitaríamos que haya una ley para que se le haga un psicotécnico. Muy loco eso. ¿Viste? Y todos me dijeron, ay no, qué antidemocrático, que no, es necesario, pero no para decir si tiene un padecimiento y ponerle una etiqueta. No entiendo. No entiendo, no me doy cuenta. Es solamente para saber las fortalezas y debilidades, es solamente para saber quién es esa persona que va a estar gobernando, y además entender que un psicotécnico, y esto es muy importante, es un diagnóstico o es, digamos, una evaluación en un momento determinado. Que obviamente hay patologías que son crónicas y que están siempre, pero el psicotécnico es el análisis de un momento determinado de esa persona. También vale aclararlo porque habría que pensar cómo se haría un psicotécnico en este caso. Pero a ver, todos los que trabajamos, mejor dicho, en blanco, privado o público, hemos pasado por un psicotécnico. Controles básicos, hacer algún dibujo o responder algunas preguntas. Eso es para entender un poco a la persona que va a estar gobernándonos. Cuando escuchaba la noticia, irónicamente que lo estaban anunciando en C5N, me generó, como por un lado, alegría, porque es como, bueno, es un proyecto que se podría presentar, trabajarlo, sacarlo a las apuradas, no. Pero por el otro lado, los mismos comunicadores decían, ay, ¿qué le van a hacer? ¿Dibujar la casita y nada más? No, hay que entender un poco lo que es la salud mental. No es dibujar una casita, no es dibujar a la persona con la línea de piso y que eso signifique, por ejemplo, que tiene una conexión con la realidad. No. Como los memes que salieron después del debate, ¿hasta acá llegamos? Más o menos así. Hasta acá llegamos con la mejor idea de el psicotécnico. Hay que pensarlo, es un proyecto que si sale a las apuradas va a tener muchas fallas. Me parece que es bueno que se piense, que se debata, que se convoque a profesionales de las distintas áreas de la salud mental para poder ver qué propuestas podemos crear, una propuesta unificadora. Nada, lo tiro, estemos atentos. No sé. ¿Qué me estoy olvidando? Sí, Rodo no está. Lo habrán notado, ¿no? Sí, no tengo el violín más chiquito del mundo sonando ahí
mi tristeza absoluta, porque estoy sola, abandonada. Me dejaron abandonada. Mientras acá intento remártela. Te la remo en dulce de leche. Ay, sí. Así, estoy sola. Sola, triste y abandonada. Pero, hay algo bueno. Te cuento que Rodó, ya escucharon que hemos hablado alguna que otra vez, tiene una banda y tiene una fecha el viernes, en donde va a estar tocando Rodó y los Cualquiera junto a Nietos de Tom, Planeta Barro y La Fiesta Infinita en la Casa Chunguita este viernes 13 de octubre a las 20 horas en Espeleta Este. Ah, el Chino. Este viernes. Sí, después te lo mando, Chino. Pero sí, para todos los que quieran venir a escuchar a mi coequiper, va a estar ahí tocando para que vean que el arte, también como lo decimos siempre y como invitamos a quienes quieran compartir su arte, tiene muchas formas de expresión. Sin más rodeos, vamos a escuchar un tema que siempre me pone bien para arriba. Maldición va a ser un día hermoso de Los Redondos. Su moscarrón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición, de alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial en avalancha. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Temón, no me canso de decirlo. Cuando estoy de mal humor, yo pongo este tema y se me pasa todo. No sé, no lo puedo explicar. Es uno de esos temas que vos lo ponés y a mí me levanta. Bueno, salud mental. Temón también, temón. Habíamos dicho que la salud mental era el estado de bienestar en que el individuo es consciente de sus capacidades y puede, a su vez, afrontar las tensiones de la vida. Esa era la primera definición que encontrábamos. Otras definiciones que encontramos es que este estado de bienestar es biopsicosocial. Por eso María nos decía que la salud mental es más que la psicología o que la terapia es más que la salud mental. Tiene que ver con esto, con entendernos como sujetos insertos en una sociedad, que la sociedad nos afecta. Yo creo que mi mal humor de hoy se medía más o menos por eso. La sociedad estaba tensa, el ambiente está tenso, yo prendo la tele y son todas noticias negativas. Prendas el canal que prendas. No puedo prender la tele sin escuchar una noticia negativa. Siempre. De hecho, por mi salud mental dejé de mirar muchos noticieros.
dejé de mirar mucha tele, pero bueno, inevitablemente uno tiene que estar al día de algunas cosas. Pero bueno, la salud mental, bueno, entonces dijimos que somos sujetos sociales insertos en un contexto, en un entorno. La salud, como digo otra vez, biopsicosociales, la parte biológica, ¿no? Todas estas ideas que tienen que ver con la necesidad de hacer estudios físicos para saber si está todo funcionando bien. Porque, por ejemplo, que yo tenga, no sé, una gripe o pongamos el ejemplo de la pandemia. La pandemia estaba con mi entorno afectado, no podía salir. Biológicamente o físicamente estaba constantemente preocupado de contagiarme o no contagiarme. Entonces ahí también estaba alterado. Cuando nos enfermábamos con la incertidumbre que teníamos con el COVID al principio, no fue hace mucho, parece que sí, pero pasaron apenas 3 añitos. Y la parte psicológica, todo lo que tiene que ver con la psiquis, todo lo que tiene que ver con los procesos mentales. La pandemia también justamente lo que hizo es eso, nos enfrentó con nosotros mismos. Y la pandemia, bueno, modificó mucho más un montón de otras cosas dentro de lo que, insisto que voy a hablar desde la psicología mayormente, que es mi área de competencia, pero modificó muchas formas de pensar la psicología, de pensar la terapia, de pensar la salud mental. A tal punto que muchos colegas y muchos profesionales de la salud mental han dicho que la pandemia, lo único bueno que podemos sacar de eso es que puso en relieve la importancia de la salud mental. Años estuvimos luchando para que se pongan en valor la salud mental. Años y años. ¿Por qué? Porque generalmente la salud mental se la denigraba, se la estigmatizaba, se la desprestigiaba, entre otras cosas. Pero bueno, como les dije, el primer laboratorio de psicología en 1879 en Alemania fue la primera vez que la psicología dijo: me voy a separar de mi ciencia madre, de la filosofía, y me voy a buscar un objeto de estudio personal, propio, y empezó a estudiar las conductas humanas. La primera psicología era más bien conductual, elemental. Después aparecieron todas las otras corrientes. Parece que estoy dando una clase, más o menos. Me siento dando una clase. Pero bueno, quería primero poner un poco en contexto para entender de dónde surge la psicología y por qué recién ahora se le pone la importancia que corresponde. Se la ninguneaba, me agrega María. María, psicóloga también, así que estamos hablando de los mismos términos. De hecho, María, me viene al pelo lo que me estaba diciendo. Ella estudió durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Estudió psicología en la facultad que estaba en Independencia, si no me equivoco, ella. Y una de las cosas que me cuenta que sucedía en los 70 era la cantidad de veces que le cerraron las carreras, le cambiaron los programas, hacía una materia, la aprobaba y le decían: esa materia no corre más, tenés que hacer esta. Y así es que la carrera le costó, si no me equivoco, ya dice que son 10 años, seguramente ahora me va a corregir si me estoy equivocando de algún dato. Pero, ¿qué pasaba? En los 70 no querían que haya personas que piensen, y menos que esas personas que pensaban ayuden a pensar a los demás. Porque, por ejemplo, la psicología funciona para eso. No es que uno va a terapia y el psicólogo le dice: hace esto, hace aquello. No, al hablar, al entender qué es lo que le pasa a esa persona, al poder empatizar con esa otra persona, uno lo puede ayudar a aclararse, a conocerse, a que esas personas puedan encontrar sus herramientas para afrontarlos. Fueron 10 años exactamente, me está diciendo. 10 años tardó en hacer la carrera de psicología, que se estipula en un programa de 5 o 6 con el CBC. Digo se estipula porque la realidad es que tampoco sucede sin que haya una dictadura en el medio. Pero, bueno, 10 años tardó, casi el doble en hacer la carrera de la cantidad de veces que cerraron la facultad, que obviamente hicieron que muchos estudiantes desaparecieran, titulares de cátedra desaparecieron. Todo esto en este contexto. En los 70, cuando la psicología tenía apenas
100 años, como dije, 1879 fue el primer laboratorio, insisto, en Alemania, o sea que acá llegó un poco después. Empezaba a haber alguna pequeña financiación para la investigación, obviamente no por parte del Estado, como dije. Se intentaba empezar a clasificar de alguna manera los padecimientos. De hecho, surge el primer manual de diagnóstico, que es el DSM, que es el manual de diagnóstico, y la ST lo debo porque está en inglés, no me lo acuerdo. El primero no, sale la tercera edición, perdón. ¿Qué tenía esa tercera edición? Clasificaba justamente a los trastornos mentales en criterios con algunos objetivos un poco más claros. Empezaba, por decirlo burdamente, a ponerle etiquetas a las personas, lo cual, a mi parecer, cuando se lleva eso al extremo y definen a la persona con esa etiqueta, es un poco preocupante, es un poco patologizante. Pero sí es necesario, obviamente, saber y conocer qué cosas pueden generar ciertos cuadros, qué cosas pueden generar ciertos padecimientos para tratarlos, no para definir a la persona. Es una línea muy finita la que estoy marcando. Pero si uno dice que una persona tiene tal padecimiento, no es lo mismo que decir que una persona es tal padecimiento. Bueno, obviamente empieza a aparecer la prevención y los tratamientos, aunque, insisto, muy frenados, muy difícil. No nos olvidemos que en los 70, en 1976, aparece el golpe de Estado, y el golpe de Estado lo que hace es limitar a las personas en su capacidad de conocer. María nos dice, a las materias le cambiaban el nombre y eso hacía que la tuvieras que aprobar de nuevo, con lo cual había que hacer otra vez la materia. O sea, peor, porque una cosa es que te cambien la materia y te digan que no, y otra cosa es que, por ejemplo, si vos haces historia de la psicología y después le ponen historia de las psicologías, te digan, ¿sabés qué? Eso que aprobaste lo tenés que hacer de nuevo, no importa que es el mismo contenido, pero ahora lo tenés que cursar de nuevo. Eso lo que hacía además era de alguna manera desalentar a los estudiantes, ¿no? Porque el que no era desaparecido era desalentado. Digo, muchas personas después que estaban cursando durante la dictadura, de alguna manera terminaron abandonando posteriormente por tantas trabas, por no poder avanzar en su profesión. Obviamente, la estigmatización estaba en los 70. La salud mental era vista como, dije antes, el que tenía una etiquetita. Y lo voy a poner entre comillas, quienes me ven en YouTube se van a dar cuenta, el loquito, entre comillas. El que tenía tal trastorno, el que tenía tal problema. Si ibas al psicólogo estabas loco. Cuando en realidad, como dije al principio, el que va al psicólogo no tiene que estar loco. Uno puede ir al psicólogo o hacer terapia o buscar ayuda psicológica por un montón de otros motivos. Entonces, la salud mental, incluso en ese momento, seguía vista como algo estigmatizante. Había mucha desinformación, había mucha falta de educación en los temas de salud mental. Todas estas cosas pasaban simplemente en los 70, o sea, no me estoy yendo muy atrás, estoy yendo bien acá, bien cerquita, para hablar de todo esto. No me estoy diciendo, no, bueno, en sus inicios, no, 1970, hace 40 años. ¿No? Hace 40 años seguíamos estigmatizando a la persona que por algún motivo tenía que acudir a algún terapeuta. Había una materia que se llamó Desarrollo y Silencios de la Psicología en la Argentina. A ese nivel de manipulación de la formación de los profesionales había en los 70. Desarrollo y silencios. De ahí sale después también, no de esa materia, pero sino de esas ideas que instalaban, es el silencio de salud. De ahí sale la idea de el que no dice no, el que no dice está bien, el que se calla puede seguir adelante. Obviamente el silencio de salud no solo en cuanto a terapia, ¿no? En cuanto a la psicología, en cuanto a la salud mental, sino el que no hablaba o el que no criticaba o el que no juzgaba lo que estaba haciendo el gobierno cívico, eclesiástico, militar. El silencio de salud porque te mantenía a salvo. Y esa idea después se instala. Y eso hace que también se estigmatice
Porque, ¿qué voy a decir que estoy atravesando una situación angustiante? ¿Qué voy a ir a decir que estoy ansioso o ansiosa? Mejor me callo. Si no, me van a decir que estoy loco. Ese era el pensamiento que regía en los 70. En los 80, las cosas, bueno, no es que cambiaron demasiado con el tiempo, pero en los 80 aparece esas primeras ideas de que la salud mental tiene que ser parte de un bienestar general. Son esas primeras semillas, ya en 1980, en la década de los 80, que después, posteriormente, se instalan como una salud mental integral, puesta al servicio de las personas, de los sujetos. Una salud mental puesta sobre todo al servicio de la comunidad. Pero bueno, las primeras semillitas era que la salud mental como parte de un bienestar general. Aparecen también otros trastornos que hasta ahora no tenían etiquetas. Aparece el trastorno de depresión y de ansiedad y se empieza a descubrir que tenían que ver con cambios a nivel cerebral. Se empieza a descubrir que la ansiedad y la depresión lo que hace es que algunos neurotransmisores, algunas hormonas, algunas, no me sale la palabra ahora, pero algo de la neurociencia, están faltando en el sujeto, y también empieza a pensarse como algo general e integral el trabajo en conjunto de la psiquiatría y la psicología. Esto es un mito de que el psicólogo y el psiquiatra se llevan mal. No se llevan mal. Bueno, en algún momento sí, es verdad, pero luego cuando se empieza a plantear esta idea del bienestar general, se empieza a plantear justamente estas cuestiones, de que es necesario trabajar en conjunto ambas partes, la parte de la neurociencia y la parte de la psicología, los procesos mentales. María nos dice, si tengo un problema se lo cuento a mi amigo, se instala esa idea de que nadie te abra la cabeza, nadie te venga a instalar ideas, o incluso de que el psicólogo puede ser tu mejor amigo. Y la verdad es que lo que tiene el terapeuta que atiende a las personas, a los pacientes, es justamente la objetividad, el poder correrse de ese vínculo afectivo. Bueno, todo esto es en los 80, ¿no? ¿Qué me está faltando? Empieza también la conciencia pública, por eso digo que empieza a abrirse esas primeras semillas que después, bueno, en la década de los 90 nos la tiran por tierra, pero empieza a abrirse a la conciencia pública que la salud mental, que no es necesario estar, entre comillas, insisto, loco para haber ido o no a un terapeuta, que no es necesario estar atravesando una situación o un padecimiento grave para ir y decir, che, necesito hablar con alguien, pero la estigmatización todavía está como muy a flor de piel. Y los 90 ni te cuento. Ahora, cuando empecemos con los 90, todo esto de la espectacularización que hablábamos que había en los 90, con la política, con los medios, con lo que pasaba en la tele, lo que importaba, bueno, la salud mental ahí también quedó por el piso nuevamente. Pero bueno, comienzan a surgir estos tratamientos integrales en salud mental, la medicina, la terapia y el apoyo para las personas, los tratamientos multifactoriales, multifactoriales, multifacéticos, pensar en estas formas de abordar al sujeto en su integridad, porque hay algo que dijo Patricia Bullrich que no estaba tan errada, irónicamente, que uno cuando va al médico no va a que le vean solo la mano, ¿no? Vos vas al médico y el médico te dice, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la columna que es más claro. Si vos vas a ver cómo está tu columna, te preguntan la postura, cómo caminas, te revisan por ahí la planta del pie por si la forma de caminar afecta o no la columna. Bueno, ya dije la postura. Entonces, empiezan a pensarse a los sujetos de forma integral. Entonces, ahí es donde Patricia Bullrich no estaba tan errada. Después, en todo lo que intentó explicar, bueno, que era una filosofía muy interesante, dijo ella, que si uno piensa en esa sigla, dice FMI, nada, te la tiro, así como casual. Pero bueno, se empieza a pensar justamente el sujeto en un tratamiento integral, que se trabaje en todos los aspectos del sujeto. Pero para después del corte,
te voy a contar qué pasa en los 90 y qué pasa con la ley de salud mental. Esa nueva ley que se le sigue diciendo, pero que ya tiene 13 años. Ahora vamos a escuchar Cumbierita Intelectual de Kevin Johansen. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Kusturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Stein era re tortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Cousteau, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que pienses tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmas, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que pienses tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que seas más normal. Yo no quiero que pienses tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbierita intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry Gilliam, Shakespeare, William. Cousteau, Artaud. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular.
Volvimos. Estaba leyendo un mensaje de María mientras decía que sí con la cabeza. El consultorio es un lugar de libertad. Eso también es lo que le es peligroso al establishment. Es verdad, el consultorio, al menos algo que me ha enseñado mi madre, psicóloga, como siempre dije, es que el consultorio es un lugar de libertad, un lugar donde se pueden sentir libres, un lugar donde es para ellos. Y eso le molesta a muchos, y en los 90 molestaba también, y en los 80 molestó un poco, y en los 70 ni les cuento. En los 70, como ya les dije al principio, molestaba ampliamente que las personas piensen. En los 90, con toda la crisis, y justamente en los 90, si no me equivoco, es ese video que se volvió a viralizar hace poco, de alguien del ámbito del fútbol que decía: vos tenés mujer, tenés contrato, tenés buen físico, sos conductor de un programa, ¿para qué vas al psicólogo? Y eso no fue hace mucho. O sea, que tenga la vida resuelta, entre comillas, no significa que uno no tenga la necesidad de ir a terapia. Es más, le retrucaban: ¿pero cómo no vas a ir? Y le decían: no, vos estás mal. Y él decía: yo estoy mal y vos vas al psicólogo. Y era como que tenés que estar atravesando una situación caótica, tenés que tener algún padecimiento muy marcado para ir al psicólogo. Como dije antes, uno puede ir simplemente porque necesita aclarar algunas cosas, aclarar algo que le está pasando. Hay terapias largas, terapias cortas. Hay tratamientos de muchos años y tratamientos, las terapias breves que ahora están en boga, son terapias de 3 meses máximo. ¿Qué vas a resolver puntualmente eso? La realidad es que si uno va y resuelve, y lo voy a poner entre comillas, síntoma actual, y no resuelves lo que lo genera, no lo curás. No lo resolvés en realidad. Simplemente lo que haces es que, salga por otro lado ese padecimiento. Pero bueno, también es a veces necesario resolver algo muy puntual y no necesariamente tenga un anclaje en otro aspecto o en otra etapa o en otro proceso de la persona. Pero bueno, les prometí en los 90. En los 90, lo que fue el boom de la privatización, el boom de la medicalización también. Los médicos psiquiátricos y todos los laboratorios farmacéuticos y todo le pegaron, pero mira, el nuevo grupo de poder fue en los 90 quienes hacían medicación psiquiátrica, porque la medicación empezaba a ser más efectiva, entonces obviamente se medicaba mucho a las personas, demasiado, en exceso. Un dato que no dije antes: el Borda y el Moyano, que son 2 hospitales neuropsiquiátricos monovalentes, que ahora no encuentro las fechas, pero son de 1863, previos a ese primer laboratorio, lo cual muestra que en esos primeros neuropsiquiátricos monovalentes era de dudosa procedencia lo que se trabajaba ahí. Acá, justo en 1854, 1863 el Borda. Primero se hizo el Hospital Psiquiátrico de Mujeres. ¿Por qué se hizo primero el Hospital Psiquiátrico de Mujeres? Vaya uno a saber, pero se ve que siempre las cuestiones de género estaban incluidas. No, se hizo sinceramente en esos años y tuvo una gran población en un inicio, por esto que estaba diciendo. Se medicaliza a las personas, se las encerraba en su momento, se las privaba, se las descontextualizaba. O sea, si alguien tenía un padecimiento, tenía que ir a una institución, quedarse encerrado y, con suerte, curarse. Ahora, si justamente dije al principio que los sujetos somos biopsicosociales, que lo social y el contexto es fundamentales para nosotros, ¿en qué cabeza puede caer que aislar a una persona de su entorno y de su contexto va a ser efectivamente la forma de ayudarla al 100%? Obviamente que hay casos donde es necesario, pero no tiene que ser un depósito los neuropsiquiátricos.
María nos dice, empezar a trabajar es más fácil, para empezar a trabajar es más fácil tomar una pastilla que trabajar cosas que podamos estar haciendo mal. Esto es lo que surgió en los 90, con esto que hablábamos de la medicalización. Una pastillita, la pastillita para no recordar, si no me equivoco es un tema de Sabina. Una pastillita para soñar, una pastillita para no recordar. Y esas pastillitas lo que hacen es, te acortan el supuesto malestar, te lo disminuyen y vos podés seguir siendo funcional. En los 90 el capitalismo salvaje, brutal, estaba en su máxima expresión también. El capitalismo estaba en un momento donde, bueno, tenías que producir y si no producís, bueno, fuiste. Nada, me estoy yendo por las ramas y acabo de ver la hora que me quedan 15 minutos de programa. ¿Cómo se me fue el programa aún estando sola? Quería hacer algunos comentarios con esto que estábamos hablando de los neuropsiquiátricos, del sujeto biopsicosocial y esta supuestamente nueva ley de salud mental. Digo supuestamente porque no es nueva, como ya lo dije, tiene 13 años, que es la ley 26.657, que tiene como su primer objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos de quienes tienen un padecimiento mental. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién de los neuropsiquiátricos. Se convirtieron en un depósito de las personas. Las personas quedaban ahí y sus familias acompañaban. Entiendo que es muy desgastante también el acompañar a veces, pero esas personas perdían su contacto con las familias, perdían su contacto con el mundo exterior, perdían sus derechos, no tenían documentos. Se terminó siendo un depósito de personas. Como, para que se entienda, ¿se acuerdan con la lepra que estaban los leprosarios? Que las personas eran puestas ahí alejadas. Bueno, es lo mismo que sucedió en ese momento. También pienso en, esta idea de que las cárceles tienen que estar alejadas porque justamente al delincuente hay que aislarlo, hay que alejarlo, lo cual después hace muy difícil que ese sujeto se pueda reinsertar en una sociedad que lo expulsa. Entonces, esto tiene que ver con un poco de estas cosas. Los principios generales de esta ley, como les digo, entonces son justamente el derecho, que la salud mental es un proceso que tiene incluidos los factores históricos, sociales, culturales, biológicos y psicológicos y que tienen que ser considerados en su totalidad. Los sujetos no somos islas aisladas, no somos personas que nacemos sin una historia, no, tenemos una historia que nos atraviesa, una historia como país, como sociedad y como sujetos. No es lo mismo yo que, que Rodo, por ejemplo. Tenemos nuestras propias historias, que el chino que está del otro lado. Cada uno tiene sus propias historias y no se pueden aislar esas personas. Solo que justamente a muchas personas de ciertos sectores les interesa que las personas estén aisladas, individualizadas, como en los 90, insisto, en este detalle. Les sirve a las personas separadas, solas, aisladas. ¿Qué más? Otro de los principios generales que tiene esta ley, tiene que ser comunitaria. Se tiene que tratar en los contextos comunitarios en la medida de lo posible. Esto que digo recién, no aislarlo. Perdón, no sacarlo. Tienen derechos a la información, a la participación, a su autonomía, a su intimidad. Obviamente que la internación es necesaria en algunos casos, pero tiene que ser una internación controlada, medida, no un depósito de personas. Y obviamente que la intención sea integral, humanizada y accesible para todos, cosa que no sucedía durante mucho tiempo de nuestra historia. Era algo imposible. Y nada, quería decir un par de cosas más, pero veo la hora y no me da el tiempo. Me estoy quedando con un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, me voy a dar otro mimo, una licencia poética para mí antes de la lectura y del cierre del programa. Vamos a escuchar Duerme conmigo de Marea Temón. Ayémelo despacito, no te rías que es verdad que no me lo ha hecho nadie, que duermo solito.
que mi cama está hecha donde no hay ventanas, donde las miradas tienen ganas, donde hay lunas de tela y un sol navajero de noches en vela, donde llevo el olvido a soltar la melena, donde nunca pienso si me quieres, donde todo es mentira, quejíos de pena desconchan paredes. Duerme conmigo, si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo, yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo. Sé que me cuentan los días, los abrazos sin hallarte, y me recuesto en el suelo y se me eriza el pelo en solo recordarte. Que mi almohada está llena de cuando no estabas, de canciones que nunca cantabas, de todo, de nada, de besos de esos que nunca me dabas. Y de un tiempo a esta parte decido soñarte, embrear mi camino con lodo y cagándome en todo, volar y ya ves, despierto como me acosté. Duerme conmigo, si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo, yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo. Cuando creo que no la miro, ¿cómo no voy a mirar si arde como el rastrojo en cuanto me descuido? Que su mirada es un tiro de sal al que os he llorar en el bosque frutal de su libertad, de mi soledad, de nuestro vendaval. Duerme conmigo, si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo, yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo. Y si eres aire te irás. Muy bien, último bloque del programa. Me quedaron un par de mensajitos. María también nos decía que a una persona coja no se le encierra solo porque no puede correr, porque sí se le tendría que hacer a una persona con algún padecimiento en salud mental. Es una muy buena pregunta, de por qué todavía hoy sigue siendo tan difícil la aplicación de una ley que tiene 13 años. Un ejemplo cortito, porque tenemos la lectura de Roque, no vino, pero nos mandó un poema de Esbarra, que tiene que ver un poco con la salud mental, si no me equivoco, pero él nos mandó un texto. Quería mostrarles un ejemplo de la aplicación de la psicología, muy cortito, muy rapidito, pero no necesariamente esa aplicación de la psicología es en el consultorio. La psicología o la salud mental también se puede aplicar en el análisis del discurso, en el análisis de las conductas y en el análisis de las propagandas políticas. Y mientras venía para acá hoy pensaba, todas las propagandas políticas, voy a salvar a las de la izquierda porque no son tan explícitos los comentarios, pero todas hacen hacen como su enemigo, ahí está, no me sale la palabra, su enemigo, un partido político, una fuerza de gobierno, actual fuerza de gobierno. Y todos los spots de los otros partidos políticos dicen basta de kirchnerismo, el kirchnerismo se acabó, a tal punto que Patricia Bullrich propone hacer una cárcel que se llame Cristina Fernández de Kirchner. Yo creí que era un meme y es un spot de verdad. De verdad que creí que era un meme y cuando lo vi no lo podía creer.
Pero bueno, esas cuestiones, esa forma de analizar el discurso del chino se me ríe del otro lado. Yo de verdad creí que era un meme. Esas formas de cómo se expresan también se pueden analizar desde lo que es la psicología, ¿no? Para que no piensen que el psicólogo solo hace la terapia en el consultorio, no. Bueno, vamos a analizar esas cosas. Y me llamaba la atención que todos esos spots de los que estoy hablando también tienen otra característica. Tienen palabras muy bonitas, suenan muy lindos, pero son vacías. Por ejemplo, Argentina tiene todo. Silencio de radio. Los argentinos no tienen nada. Y era como, perdón, los argentinos tenemos un montón. Tenemos un territorio, soberanía, tenemos un gobierno, somos una sociedad, tenemos actualmente trabajo. Lo digo actualmente porque no sé qué nos deparará. Los argentinos tenemos un montón. Bueno, no me quiero extender con esto, pero no quería dejar de hacer esa mención en pos de que se nos acercan ya las elecciones, pero escuchemos lo que realmente nos están diciendo. No nos quedemos con que, ay, suena tan bonito, la Argentina tiene todo. Los argentinos no tienen nada. El tono en lo que dicen también, eso es importante. Hablando huevadas. Exacto, hablando huevadas, exacto. Pero bueno, me quedo con el meme que dije antes. Hasta acá llegamos, se nos fue el programa, queda pegadito a nosotros. Tu cuerpo lo sabe, en la operación técnica estuvo el chino Román. Nosotros nos vemos la semana que viene en Vivir de Mentes. Vamos con el audio de Rodo. Y esto fue Vivir de Mentes en el éter de Caput. Esta tristeza que nos llega con la tarde ya es moneda corriente, viene desde lejos, quizá desde nuestra infancia, a recordarnos que somos los elegidos para quienes fue reservado el dolor de las horas. ¿Qué haremos con los inviernos que restan? Con nuestra piel arrugada y los ojos vidriosos, con las lágrimas que rodarán por las solapas gastadas, con el frío de la vida que se alarga como las sombras de la tarde. ¿Qué haremos que no sea parir dolor? ¿Engendrar monstruos perseguidores de nuestra propia hipocresía? ¿Qué haremos con estas vigilias interminables e infecundas, con nuestros sueños hartos de derrotas? ¿Qué haremos con los hijos que no tuvimos? ¿A dónde iremos a dar con nuestra sangre sucia? ¿Habrá algún sitio para los solitarios, para los que no compusimos sinfonías, para los que no supimos hacer estallar en colores nuestra tristeza, para los que no hicimos concesiones, para los empecinados, para los que pretendimos el todo, la libertad absoluta y nos quedamos con el ardor de la nada? ¿Habrá piedad para los que jugamos a cara y seca o perdimos? ¿A dónde iremos los que olvidamos sonreír en el momento necesario, los que no supimos retroceder cuando retroceder significaba avanzar? ¿Dónde acabaremos los que nunca fuimos inocentes? ¿Quién se apiadará de los desesperanzados? Cuando todo haya concluido, y hoy mismo, y esta misma tarde, y en este tedioso instante, ¿quién golpeará la puerta para traer algo que no sea indiferencia, desprecio por nosotros, asco de nuestras caras o la boleta del gas? ¿En qué infierno acabaremos los equivocados, los que no fuimos genios, los que no fuimos dioses, los que sobrevivimos de prestado, que conocimos la luz y nos detuvimos a jugar con las sombras? ¿Qué será de los vencidos ilesos? ¿Qué será de los fracasados, de los que no recibimos una bofetada a tiempo o la tuvimos pero nadie se acercó a consolarnos? ¿Habrá un sol, una playa, un mar, un cielo nuevo para los desertores del rebaño que nos estrellamos las narices contra las piedras pero no nos atrevimos a regresar? ¿Qué será de los que lloramos a escondidas? ¿Habrá algún premio para los que quisimos volar más alto y no triunfamos, pero nos defendimos a gritos cuando dijeron que era soberbia? ¿Viviremos muchos tiempos más intercambiando caretas con nuestros fantasmas? ¿Habrá piedad para los que escuchamos a todos y nos entendimos a nadie? ¿Para los que la soledad no nos dio un jaque de muerte ni el amor nos dio un golpe de vida? ¿Qué haremos con este silencio insultante, con los espejos injuriosos? ¿Y qué haremos con los soles nuevos? ¿Continuaremos interponiendo las persianas atávicas? ¿Habrá ternura para los desarraigados, para quienes el futuro es una palabra sin sentido, para los que descubrieron con espanto que el amor es lo mejor pero no alcanza? ¿Quién nos mirará con ojos que no sean de misericordia o benevolencia? ¿Qué haremos con nuestros amaneceres abúlicos? ¿No cesaremos nunca de dejarnos caer de la cama, de quedarnos acostados en el piso, enredados aún en las sábanas, mirando puntos en el techo, recitando poemas atribulados, cantando zambas tristes como la añera? ¿Seguiremos asomados a la ventana, contando personas de a dos en dos, mirando paraguas los días de lluvia? ¿Hasta cuándo viviremos parapetados en los rincones oscuros, con la soledad como una enfermedad contagiosa? ¿Hasta cuándo nos aferraremos a las tinieblas como arañas? ¿Habrá algún sitio para los que no fuimos escuchados, para los que no supimos gritar, para los que no tuvimos la respuesta del eco en la montaña de los hombres? ¿A qué sitio iremos a dar con nuestros pocos dientes y nuestros pocos pelos que no sea de podredumbre y silencio? Tanta sangre enloquecida y caliente, tantos sueños, tanto pudor innecesario, tanto error y después tanto arrepentimiento para ser ceniza, barro inútil, cauces desolados, ahitos de piedra y de olvido.
¿O tendrá mejores matices la muerte de los muertos? Tanto deseo de partir, de abandonar esta casa, de dejar esta suerte, de dejarse a uno mismo. ¿Cuándo gritaremos ese ahora, ahora, ahora? Hasta que se descuelguen los retratos de todos los museos, hasta derribar esa casa, hasta sepultar nuestro espectro, hasta apostatar de este despiadado ocultamiento. Cuántas palabras más encerradas que nosotros mismos, cuántas caricias puras dentro de la piel, cuántos sonidos de amor en silencio, cómo ensucia el sentimiento el acto, cuánto daño padecido, cómo defrauda la intención el gesto, y cuánto nos queda por padecer todavía, cómo recuperaremos el tiempo que se nos fue esperando. ¿Cómo responderemos ahora a todo aquello que no respondimos? ¿Qué ilusión podrá resistir nuestro cansancio? ¿Qué respuesta encontraremos en las paredes? ¿Qué plegaria rezar que no contenga mentiras? ¿Qué sueños soñaremos los que nos nutrimos de letargos? ¿Qué canción entonaremos que no evoque los deseos irrealizables, los intentos fútiles? ¿Ante qué Dios nos arrodillaremos los que no aprendimos a rendir pleitesía? ¿Hasta cuándo soportaremos los relojes que marcan y fustigan los rostros, las horas de mármol y acero? Los sobrevivientes estamos condenados a respirar entre los muertos, a tocarlos con nuestras sombras inocuas. En esta casa muda, ¿qué móvil existirá que nos despierte? Ya acostumbrados a esperar el porvenir y siempre desesperando en cada instante, apoyados en los alféizares, con los ojos irritados, con las manos mortecinas, mirando octubres o eneros en la calle. Y los jóvenes, la belleza, los niños, los frutos, el amor afuera. ¿De qué simiente surgimos los infinitamente deshabitados? ¿Qué oráculo inexorable predijo nuestro desierto? ¿En qué juego de la infancia apostamos la inocencia? ¿En qué rayuela perdimos la esperanza? ¿Y en qué escondida aprendimos a sufrir? Para los sobrevivientes no hay presencia concreta que sirva de compañía. Apenas y a veces hay estériles vanaglorias de arte a simulaciones de locura envasable o vendible. El triunfo nos destruye. Quizá la verdad en estado puro se halla únicamente en la desolación y el fracaso. Un sobreviviente para otro siempre es un espejismo. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después.